Yo soy Nati y te doy la bienvenida un día más a nuestro canal. Si te gusta este diseño, te invito a que te quedes hasta el final para que no te pierdas ni un solo detalle. Hoy les quiero regalar algo diferente y es este diseño de uña de los pies con caricatura de aguacate. Espero que lo disfruten. Antes de comenzar con el esmaltado y con el resto del diseño, debemos aplicar una base para proteger y fortalecer nuestras uñas. Si se están preguntando qué base estoy utilizando, es la misma que he utilizado en otros videos y que les preparé ya en el canal y les mostré el paso a paso. Si aún no lo han visto, les voy a dejar una tarjetita que les va a salir por aquí arriba. Ahora sí pasamos a esmaltar cada una de nuestras uñas en color rosado y vamos a estar aplicando 2 capas de este esmalte, siempre esperando que la primera capa se seque para luego aplicar la siguiente. Decidí realizar este diseño porque me pidieron en el canal que hiciera un diseño de caricatura. Y aunque tenía muchísimas ideas, no me había decidido por cuál realizar, y entre una cosa y la otra me encontré con algunas publicaciones en Facebook y me encontré con un grupo que tiene como temática los aguacates y me ha encantado, me ha parecido muy simpático que exista un grupo así porque soy fanática de los aguacates. Luego me encontré con una aplicación de stickers que es de aguacates y están muy graciosos, y así una cosa llevó a la otra hasta que se me ocurrió realizar este diseño de uñas de aguacates, es decir, de uñas con caricatura de aguacate, y me ha parecido súper bonita la combinación de colores, además de que se ve muy romántico y muy tierno este diseño, así que espero que a ustedes les parezca lo mismo. Antes de comenzar a trabajar con las pinturas acrílicas, vamos a aplicar una laca mate únicamente sobre la uña del dedo gordo, que es donde vamos a realizar el diseño. Ahora con un portaminas o lápiz, como ustedes le digan, estoy realizando la silueta y los detalles más importantes de mi diseño muy suavemente. Fíjense que apenas se nota para que así no queden muchas marcas sobre la uña, para así tener una referencia de cómo me va a quedar el diseño y me sea más fácil a la hora de trabajar con las pinturas acrílicas. Ya tengo una idea de cómo lo voy a hacer. Este paso lo pueden omitir o se pueden apoyar de esto para que así les resulte más sencillo el trabajo. En los comentarios me pueden dejar saber si tienen alguna duda, pero también tengan en cuenta que si tienen alguna petición, algún diseño en específico que quieran que yo realice en el canal, porque quieran saber cómo se realiza o porque quieren ver cómo quedaría, me lo pueden dejar saber y siempre que yo pueda realizarlo lo voy a hacer con muchísimo gusto. Una vez que tengo los detalles bien marcados, voy a comenzar rellenando lo que es el interior del aguacate con pintura acrílica en color blanco, y estoy utilizando un pincelito redondo. Este no tiene número, este es un pincel súper económico que conseguí en una tienda local. Vamos a rellenarlo bien y cubrir bien los detalles porque luego vamos a aplicar una pintura acrílica en color amarillo, y como nuestra base no es blanca sino que es rosada, no va a quedar el color exactamente como debe ser, así que por esto estoy dando primero una base en color blanco. Si aún eres de los que no se han suscrito a este canal y has pasado por aquí a ver este video, yo te invito a que lo hagas y que de paso actives la campanita para que no te pierdas ni un solo video.
Para cubrir cualquier detalle que haya quedado, estoy aplicando una segunda capa de blanco. Si te apasiona este mundo de las uñas o estás aquí por pura curiosidad, yo te invito a que visites mi página web princesas.site. Allí vas a encontrar muchísimos diseños que te van a encantar y también montones de consejos acerca del cuidado de las uñas, de las manos y de los pies. Como el resto de colores que voy a usar en este diseño son colores oscuros, no necesito aplicar blanco en ninguna otra área del diseño. Directamente pasamos a los colores que vamos a utilizar posteriormente. En este caso vamos a hacer los detalles en color marrón oscuro, que son los piecitos, las manitos y también la semilla, que por cierto en este caso va a tener forma de corazón. Recuerden que si me ayudan a compartir este video me ayudarían muchísimo. Además, esta familia seguiría creciendo y a mí me hace muy feliz cada vez que ustedes reaccionan con un me gusta a cada uno de los diseños, porque eso significa que lo que estoy haciendo a ustedes les está agradando y me motiva a continuar creando contenido para el canal. Ahora con un pincel para detalles de 6 milímetros vamos a delinear todo el contorno del aguacate con pintura acrílica en color verde y en especial vamos a dejar uno de los lados un poquito más grueso y el resto bien delgadito. Esto para dar la impresión de que está como medio virado de lado, pero algo muy ligero, y que se logre apreciar la cáscara. Ahora sí pasamos a aplicar el color amarillo sobre el área blanca. Este color amarillo lo obtuve mezclando solo un poquito de verde claro, es como un verde limón con amarillo, para que no quedara tan claro, sino que tuviese un poquito de ese tono verdoso que tiene generalmente el aguacate en la zona amarilla. Me gustaría saber cómo tú conoces al aguacate, si en tu país le dicen aguacate o palta o le dicen algún otro nombre, y de qué país eres. De verdad me da muchísima curiosidad, porque yo siempre lo he conocido como aguacate, pero he leído que en otros países no le dicen así. Y también si te gusta, porque también sé que aunque es delicioso, por lo menos a mí me encanta, sé que hay personas a las que no le agrada para nada. Entre la línea verde oscura, que fue el delineado que hicimos al principio, y el área amarilla del aguacate, vamos a realizar una línea un poco más gruesa
que la del delineado, pero en este caso en color verde limón. Puedes obtener este color mezclando también el color amarillo con el verde claro, pero en este caso tendría un poco más de verde que de amarillo, a diferencia del caso anterior, como yo les explicaba. Aquí estamos haciendo la boquita y estamos utilizando el mismo pincel para detalles de 6 milímetros. Este pincel es bien delgadito y voy a utilizar bien poca pintura. Voy a descargar lo más posible mi pincel para que así la línea me quede bien delgadita y bien pequeña. Para los ojos vas a utilizar un puntero con el que vas a hacer dos punticos negros bien pequeños que van a ser los ojitos, y luego en el centro vas a añadir dos punticos más, pero aún más pequeños, en color blanco para dar la sensación de que reflejan luz. Ya este sería el último detalle, es un corazón pequeño que vamos a hacer con un puntero, realizando dos puntos uno al lado del otro, y luego con un pincel para detalles lo terminamos de la manera que pueden observar. Como pueden notar, la semilla se ve como un poco plana, entonces vamos a utilizar un color marrón un poquito más claro y vamos a añadirlo por encima, dejando siempre un borde del color más oscuro para que así dé la sensación de que tiene volumen o tiene algo de dimensión. También vamos a mezclar dicha pintura con un poquito de color blanco y así le damos un poco de luz. En la uña del dedo gordo del otro pie hacemos el mismo diseño, con la diferencia de que va a tener los ojos cerrados y la boca en color rojo, y el centro no va a tener semilla. Entonces lo que vamos a hacer es pintarlo en color verde claro y jugar con los colores y los tonos de verde un poco más claros y más oscuros, mezclándolos con blanco para así darle algo de profundidad. Y los detalles que nos van a quedar en blanco los cubrimos con pintura acrílica en color amarillo. Aquí a mí se me pasó, pero puedes añadir un poquito de pintura roja bien clarita. Lo que tendrías que hacer es diluirla en agua bastante, tampoco que quede muy líquida y se corra por todo el diseño, pero sí un poquito, para hacer unos pequeños cacheticos como sonrojados. También hago esta línea verde en la parte superior para definir. Y ahora sí terminamos sellando nuestra decoración con brillo.
Y esto es todo por hoy, espero que te haya gustado muchísimo, te mando un beso bien grande y hasta la próxima.